Dentro de la educación para la salud, hoy vamos a tocar educación sexual del adulto varón. En primer lugar, tenemos que definir un poco qué es lo que es educación sexual. Y es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, formulada en Valencia durante el Congreso Mundial de Sexología en el año 97 y ratificada en Hong Kong en el 99 por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología. Y es básicamente la educación sexual la encargada de que los demás derechos sexuales se puedan ejercitar, pues hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y divulgación acerca de la sexualidad humana, con el objetivo de alcanzar una salud sexual satisfactoria. Aunque la sexualidad socialmente permitida sea la vinculada a la reproducción, desde las profesiones sanitarias se ha centrado la educación sexual en estos aspectos, lo que en definitiva se ha llevado a las aulas. Su función es mucho más amplia y de carácter multidisciplinar, pues consiste en un proceso de educación permanente, orientado hacia el conocimiento de uno mismo como ser sexuado en todas sus dimensiones, la biológica, la psicológica, la relacional, la ético-moral, la cultural y de ocio. De esta forma contribuye al reto permanente del ser humano de alcanzar la felicidad, así como al propósito de la Organización Mundial de la Salud de conseguir el bienestar pleno en relación a la salud sexual y general de las personas. Hay unos puntos claves en la educación sexual. Lo primero, como ya hemos dicho, es uno de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Sexuales y está también dentro de los derechos humanos. Y no puede basarse solo en educación para la salud reproductiva y prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Debe formar parte de un proceso que se lleva a cabo durante toda la vida, en el cual se vayan adquiriendo y transformando conocimientos, actitudes, valores, todos relacionados con la sexualidad en todos sus aspectos. Existe consenso sobre el hecho de que la educación sexual debe ser de calidad, también integral y basada en la evidencia científica. ¿Y quién juega un papel fundamental? Pues el personal sanitario, en la educación sexual en los diferentes ámbitos. El personal sanitario tiene vital importancia en la difusión de la información y de las actitudes coherentes sobre la educación para la sexualidad, la evidencia científica de los mensajes, la investigación sobre protocolos y actuaciones más adecuados a la población y a las diferentes culturas y sociedades, la difusión de los avances científicos en el campo de la salud sexual y en el de la educación sexual, la evaluación de los resultados de los programas y el reconocimiento de los éxitos logrados, la formación de otros agentes implicados en la educación sexual que no sean del ámbito sanitario, como por ejemplo jueces, policías, educadores, funcionarios, periodistas, familias, etc. La inclusión e implementación de los aspectos sexológicos en los protocolos de actuación sanitaria. Bueno, ya hemos definido qué es la educación sexual y vamos a hablar de la sexualidad humana. La sexualidad humana ha levantado apasionados e interminables debates, abundantes teorizaciones, importantes investigaciones, pero aún sigue impregnada de falta de información, conceptos erróneos, mitos, tabúes. Lo que se han aparecido son múltiples conceptos que están en los medios de comunicación, como por ejemplo el término de sexo. Y este hace referencia al conjunto de características biológicas que definen el aspecto humano como hombre o mujer, que es el funcionamiento de los órganos genitales desde sus componentes biológicos, íntimamente vinculado a la reproducción. En él se agrupan aspectos psicosociales y culturales de la feminidad y masculinidad, o la identidad de género, que es el esquema ideoafectivo más primitivo y que genera el sentimiento subjetivo de ser hombre o mujer, o rol de género, que es el conjunto de comportamientos y significados acerca de expectativas sociales apropiadas en cuanto al ser masculino o femenino, o orientación sexual, que es la tendencia de la respuesta erótica con respecto a la elección individual de los objetos sexuales para hombre o para mujer. Desde luego, la definición que es más completa acerca de la sexualidad es la que establece la Organización Mundial de la Salud y dice que se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser humano y está basada en el sexo, pero incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. Y se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Y la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales,
éticos, religiosos o espirituales. Esto significa que somos seres sexuados desde que nacimos hasta que morimos y que todo nuestro ser y nuestros movimientos durante la vida están impregnados de sexualidad. Pero hablando de la sexualidad, tenemos que hablar de la salud sexual. ¿Y qué es la salud sexual? Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. No es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados. Los fundamentos biológicos de la sexualidad se empezaron a estudiar científicamente al final de los años 70 por Master y Johnson. Y ellos llegaron a múltiples conclusiones científicas acerca de la sexualidad. De entrada, lo que antes se llamaba coito, las relaciones sexuales, le dieron un nombre que es mucho más completo, el de respuesta sexual humana. ¿Y qué es la respuesta sexual humana? Pues es una compleja sucesión de cambios anatómicos que afectan a todo el organismo y no solo a los órganos genitales, y que son producidos como cualquier consecuencia de cualquier forma de actividad sexual placentera. Estos cambios se producen gracias a los estímulos sexuales externos y internos, sin olvidar los condicionantes socioculturales, antropológicos e incluso filogenéticos. También llegaron a estudiar las fases de la respuesta sexual humana y encontraron que había una fase de deseo, una fase de excitación, una fase de meseta, una fase de orgasmo y una fase de resolución. Y que cuando no se daba la etapa previa, no se daba la siguiente. Por ejemplo, si no hay deseo, no va a haber excitación. Si no hay excitación, no va a haber meseta y, por supuesto, no va a haber orgasmo. En esta gráfica se representan la respuesta sexual humana del hombre y de la mujer para hacer un comparativo de las dos. Y en ella podemos ver que el hombre tiene una fase de excitación más rápida que la mujer, una base de meseta que es más notable que en la mujer y llega antes al orgasmo que la mujer. Por el contrario, la mujer tiene una fase de resolución mucho más lenta, lo que permite que pueda tener múltiples orgasmos. Estudiaron las diferencias entre la respuesta sexual masculina y femenina y encontraron que el hombre tiene lo que se llama periodo refractario y la mujer no. Tiene un periodo de excitación rápido, como veíamos en la gráfica, y la mujer más lento. El hombre siempre llega al orgasmo. Esto es falso. Fue una apreciación que fue equivocada y la mujer tiene uno o múltiples orgasmos. El deseo. También encontraron que el deseo del hombre siempre estaba presente. También es falso. Y no siempre está presente en la mujer. De hecho, en la mujer es la disfunción sexual más frecuente. También estos investigadores encontraron, como hemos visto en la gráfica, una notable semejanza entre la respuesta sexual masculina y femenina. Encontraron también la importancia del clítoris en la excitación y el orgasmo de las mujeres, hasta el punto que hoy día se piensa que todos los orgasmos femeninos son clitorianos. La posibilidad de orgasmos múltiples en las mujeres. La identificación en el hombre del punto de inevitabilidad eyaculatoria, que se activa desde el interior y en el cual el hombre ya no puede detenerse. Definición del periodo refractario tras la eyaculación en los hombres, en el cual el hombre no puede tener dos orgasmos seguidos como ocurre en la mujer. Y reconoce, y esto es muy importante, la capacidad de disfrute sexual de los adultos de mayor edad. También estudiaron las hormonas o los neurotransmisores que se producen en las diferentes fases. Por ejemplo, este estudio se hizo en el año 1978 y en esta época se resaltaba, por ejemplo, la testosterona en la fase de deseo, tanto en el hombre como en la mujer. Pero realmente todavía faltan algunas cosas que se han descubierto más recientemente, como por ejemplo la oxitocina, que participa en la fase de orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer, en la fase de excitación, etc. Pero toda la sexualidad pasa por el cerebro. Es inevitable. Sin el cerebro no hay sexualidad y todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones tienen que ver con el cerebro cuando se refieren al aspecto sexual. En esta diapositiva podemos ver cómo se produce
los diferentes estímulos del cerebro que bajan por diferentes sistemas neuroendocrinos, neurológicos y vasculares para activar todo el cuerpo. Porque, como decíamos antes, la respuesta sexual es algo que afecta no solamente a los órganos genitales, sino a todo el cuerpo. ¿Qué ocurre en la excitación sexual? Pues es consecuencia de la estimulación física o psicológica. Hay unos factores desencadenantes como el contacto físico, el olfato, la vista, el pensamiento y las emociones. Y la erección es el signo físico más evidente de la excitación en el hombre. La excitación en ambos sexos se produce por una gran vasodilatación del área pelviana, y esto también produce un aumento del ritmo cardíaco, un rubor sexual, que es un enrojecimiento de la cara, aumento de la tasa respiratoria, contracciones en el esfínter del recto, aumento de la tensión arterial. Las reacciones extragenitales durante la fase de excitación en las mujeres son características y se parecen también mucho a los hombres, como puede ser el crecimiento del pecho y la erección de los pezones, el rubor sexual, tensiones y contracciones musculares, aumento de la tasa respiratoria, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la contracción del esfínter del recto y aumento de la presión sanguínea. Que al hombre y la mujer, en el caso de que sean cardiópatas, les aumente tanto la tensión como las pulsaciones, no es peligroso porque estas se deben a un aumento que no es importante. Vamos a ver la anatomía masculina de los órganos genitales. En esta diapositiva vemos en la parte de arriba la vejiga, que es la mancha que aparece más importante de color marrón, y vemos que de ella sale un conducto que es la uretra. Este conducto atraviesa otro órgano masculino por excelencia, que es la próstata, y después se introduce en el cuerpo esponjoso del pene hasta terminar en el orificio uretral. Durante su trayecto, como hemos visto, drenan la propia próstata, el conducto deferente, que es el que trae los espermatozoides desde el epidídimo, que está encima del testículo, la vesícula seminal, que a su vez también pasa a través de la próstata antes de llegar a la uretra, y la glándula de Cooper, que lo hace por fuera de la uretra. En el hombre, con la edad, se puede producir lo que se llama la hipertrofia prostática. Esto que haría que el crecimiento de la próstata comprimiera la uretra a su paso por la misma. Esto a veces origina que se retenga orina, que no se vacíe totalmente en la vejiga, con lo cual puede haber infecciones urinarias que también afectan a la próstata produciendo prostatitis. En estas circunstancias se estrecha todavía más la uretra, con lo que a veces es necesario hacer un sondaje mediante una sonda vesical para evacuar la orina de la vejiga. Cuando se produce el orgasmo, lo que ocurre es que la oxitocina estimula el epidídimo para que salga a través del conducto deferente los espermatozoides, que se unen a los de la vesícula seminal y la glándula de Cooper, produciendo lo que se llama el líquido espermático. Para que se produzca la erección en el hombre, intervienen todo el sistema nervioso y el sistema vascular. De hecho, la erección se produce por una dilatación de los cuerpos cavernosos y esponjosos que funcionan como unos neumáticos que están dentro del pene. Como curiosidad, y ya lo hemos mencionado, la uretra pasa por el cuerpo esponjoso que está muy cercano a la piel en la base del pene, con lo cual cualquier compresión puede obstruirla. Incluso la propia erección puede aplastar la uretra, con lo cual al hombre, cuando tiene una erección importante, le es muy difícil orinar. ¿Cómo se produce este llenado sanguíneo? Pues se produce gracias a que los cuerpos esponjosos y los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso tienen una entrada arterial que normalmente está contraída y que, gracias a estímulos neurohormonales, se produce la vasodilatación y el cierre de las venas que evacúan la sangre dentro del pene, con lo cual se produce un aumento de la presión en el pene que produce la erección. Este aumento de la presión se produce al mismo nivel que la tensión arterial de todo el cuerpo,
con lo cual cuando el enfermo tiene realmente poca tensión por los medicamentos o por el motivo que sea, las erecciones son poco importantes y no puede llegar a veces a tener una buena penetración. Relacionado con esto podemos decir que cuando al hombre tiene hipertrofia prostática se le suelen dar medicamentos antiprostáticos y estos tienen como efecto secundario lo que se llama eyaculación retrógrada, es decir, que el líquido seminal, en lugar de salir por el final, por la zona del meato urinario, se va para atrás, para la vejiga. Es interesante conocer cómo funciona la respuesta sexual humana en nuestra pareja, en las mujeres, y es bastante diferente en algunos aspectos. Por ejemplo, estímulos sensoriales y psíquicos harían que la mujer tuviera un mayor deseo espontáneo. Estos estímulos sensoriales y psíquicos también harían que se excitara y a su vez la excitación aumentaría el deseo y el deseo aumentaría la excitación. La excitación produciría el orgasmo y el propio orgasmo aumentaría la excitación, pudiendo tener más orgasmos hasta llegar a una fase de resolución en la que se produciría la saciación y la refractariedad. Es importante también conocer la anatomía femenina del clítoris para poder estimular a la pareja adecuadamente. Entonces, esto lo descubre la doctora O'Connor en los años 60 y realmente el clítoris no es solamente la zona que se ve en la vulva del capuchón y el glande pequeñito, sino que tiene unos brazos que se extienden por los brazos, por los labios mayores y por los labios menores, con lo cual la única zona de la vagina que contacta con el clítoris sería la parte superior y externa de la vagina. Por eso muchas mujeres no consiguen llegar al orgasmo solamente con la penetración y necesitan estimularse las otras partes del clítoris que hemos hablado. La preocupación de los cardiólogos por la sexualidad siempre ha estado presente y traigo en la pantalla una carátula del artículo que se publicó en el año 2013 en el que se habla de consejo sexual para individuos con enfermedad cardiovascular y sus parejas. Hablando de aspectos prácticos, tenemos que decir, actualmente se conoce que la oxitocina y el nervio vago juegan un papel trascendental dentro de la respuesta sexual humana. Pero hablaremos también de diferentes posturas condicionadas por las diferentes patologías que permiten tener una respuesta sexual adecuada. La oxitocina se llama hormona del amor y de la confianza y es una molécula que consta de 9 aminoácidos, es decir, es una proteína que se produce en el sistema nervioso central y en el hipotálamo, donde controla el estado de ánimo, la frecuencia cardíaca y la sensación de hambre. Sus niveles, al aumentar, van a producir estos efectos sobre esos centros y se libera cuando nos abrazamos, tenemos una relación sexual o un orgasmo. Y nos protege el sistema cardiovascular de las lesiones, ya que reduce la presión sanguínea, la inflamación y la difusión de radicales libres. Intervienen determinados procesos fisiológicos, activando a nivel mecánico el útero. Hasta ahora era como se usaba para provocar el parto en las mujeres a término del embarazo. También actúa sobre las mamas cuando las mujeres dan el pecho a sus bebés, pero también influye en el comportamiento por su acción en determinadas áreas del cerebro. Así disminuye la actividad del sistema nervioso simpático y del eje hipotálamo, hipofisiario suprarrenal, aumentando los niveles endógenos de opiáceos, los cuales tienen un efecto antiestrés, bajan la tensión arterial, el ritmo cardíaco, las hormonas del estrés y producen bienestar y relajación y una óptima termorregulación. Durante el orgasmo masculino, la oxitocina provoca contracciones en la próstata y las vesículas seminales. El nervio vago es el componente principal del sistema nervioso, parasimpático, y está directamente implicado con nuestra capacidad de relajación, descanso y recuperación. Regula la frecuencia cardíaca y la respiración y comunica con el cuerpo para relajar, liberando oxitocina o prolactina que nos ayudan a calmarnos. La oxitocina es una hormona cardioprotectora que activa el tono vagal. Con la edad surgen problemas de vivir la sexualidad en la edad madura. Los problemas más frecuentes que se encuentran y que limitan o impiden un desarrollo completo de la vida sexual de las personas maduras son la falta de pareja,
en especial en personas que superan los 75 años, la carencia de privacidad, dado que a menudo viven en residencias o con familiares, la limitación de su autonomía, la dependencia del entorno, la dificultad física para mantener las relaciones sexuales. Con la edad hay cambios generales en la respuesta sexual humana, pero no todos han de considerarse negativos y sin solución. Lo que sucede es que la desinformación y la ignorancia sobre la propia sexualidad son más comunes de lo que se cree. Y no solo en esta etapa de la vida, aunque es en esta etapa donde se hace más necesario cambiar de actitud y rescatar la bondad de la sexualidad de los mayores, reivindicándola como un derecho que mejora la calidad de vida. Para ello tenemos que favorecer una serie de transformaciones en el plano social y personal. Hay posturas condicionadas por diferentes patologías que a veces son incómodas o difíciles de alcanzar, por lo cual vamos a referir una de ellas en las que realmente existe comodidad y que favorece la estimulación del clítoris y el orgasmo en ambos miembros de la pareja. Es en la que la mujer está encima y sentada sobre los genitales del hombre, apoyando el pene en la vulva y moviéndose para adelante y hacia atrás como un balanceo para estimularse a sí misma y el pene del hombre. En estas circunstancias se puede llegar al orgasmo incluso sin la penetración, con lo cual pues no es necesario tampoco tener una buena erección. Otra de las posturas es la cucharita. Es como una de las mejores posturas, dado que no es necesario esforzarse demasiado en el plano físico. Y el hombre se coloca detrás de la mujer en posición acostado de lado y de esta forma pues no hace falta hacer mucho esfuerzo físico. Los puntos erógenos primarios son zonas primordialmente sexuales, como los genitales, y que provocan una respuesta sexual. Son, por tanto, en la mujer, la vulva, en los labios mayores, menores, la vagina y en el hombre, el pene y los testículos. Y existen otros puntos erógenos secundarios. Se trata de zonas que provocan excitación sexual, pero dependen de diferencias individuales, es decir, que pueden resultar más o menos excitantes dependiendo de la persona. Así, por ejemplo, mientras que la oreja se considera un punto erógeno, quizás sea muy estimulante para unos, pero no lo es para otros. La masturbación es la estimulación sexual de los propios genitales para conseguir la excitación sexual y el orgasmo. La masturbación mutua es la masturbación con una pareja sexual y se utiliza como una forma de sexo sin penetración. ¿Qué ocurre con la oxitocina? La oxitocina reduce la presión sanguínea, la inflamación y la difusión de radicales libres y es un subproducto reactivo del metabolismo celular. Incluso existe un estudio en animales de experimentación que ha descubierto la bondad de esta hormona y que podría llegar a reparar el tejido cardíaco que se daña tras un infarto de miocardio.